Moisés, dice el Antiguo Testamento, lo que llega a ver es como Dios que le pasa así rápido, y lo que él llega a percibir, dice el Antiguo Testamento, es como el coletazo, como la parte de atrás. Dios no revela su rostro. Un Dios como que pareciera que escondido, dice el Antiguo Testamento. Entonces el Nuevo después dirá, nadie ha visto nunca a Dios, hasta que Él mismo se quiso mostrar. ¿Y cómo se quiso mostrar? A partir de la vida de Jesús. Por eso Jesús es el mártir, es el mártir, porque Él es el que da testimonio de la vida de Dios. Entonces, Jesús se decía, ¿no es cierto?, en el tiempo de los primeros cristianos, que la sangre de esos que se llamaban mártires, mezclada con la de Cristo, con la de Jesús, es la que genera la fe. Y de hecho, Tertuliano, que era un gran pensador cristiano en ese tiempo, decía: sangre de mártires, semilla de cristianos. ¿Cómo se propagaba la fe cristiana en los primeros siglos? Bueno, una de las maneras era el martirio. Muchos cristianos y cristianas fueron asesinados en aquel momento por el Imperio Romano, y la gente que los veía no entendía por qué se dejaban matar o por qué se hacían matar por lo que creían. Les parecía algo, sobre todo a los romanos que tenían otro tipo de fe, algo muy tonto. Estaban aquellos que les parecía que era algo muy tonto, estaban aquellos que decían: epa, ¿por qué dan la vida por esto? ¿No será que acá habrá algo más? Decía Tertuliano entonces: sangre de mártires, de testigos, semilla de nuevos cristianos. El testimonio de ellos, de morir de esa manera, por lo que creían, suscitó la conversión en muchas personas, ¿no? Entonces, de ahí empezamos nosotros a asociar la idea del testigo del mártir con aquel que da la vida por ese testimonio que da. Y no renuncia, ¿no es cierto?, a ese testimonio. Con el paso del tiempo, llegando, nosotros estamos ahora en el siglo XXI, ¿no?, los mártires asesinados por el Imperio Romano era estrictamente por su fe. Lo que le pedían los romanos es que ellos dejen de adorar a este Cristo en el que creían, del que decían que era Dios y le cantaban alabanzas y qué sé yo, por el Dios romano. Uno de ellos era el emperador. Los romanos tenían muchos dioses, ¿no? Entonces le pedían que renuncien a su fe. Como ellos no renunciaban a su fe, muchos eran asesinados. Otros eran asesinados por otras cosas. Pero en principio el martirio se creía entonces que era por el testigo o la mujer testigo que le daban muerte por no renunciar a su fe. Esta era como la primera idea. Sin embargo, esa idea ahora se modificó en los últimos 80 años. ¿Cómo se modificó? Vamos a avanzar un poquitito más. Mártir no va a ser solamente el que da la vida porque no quiere renunciar a su fe, sino que también va a ser mártir el que da la vida por alguna consecuencia de la fe que tiene. Entonces, por ejemplo, si mi fe me hace a mí salir en búsqueda de aquellas personas que más necesitan, supongamos, y yo perdiera la vida en ese camino, para la iglesia en todo este tiempo yo también soy un mártir. No me mataron por lo que yo creía, me mataron por las consecuencias de lo que yo creía. Porque yo usé mi vida para esto, y esta vida que usé para esto, al parecer había gente que no le gustaba que yo use mi vida para esto, y entonces me dieron muerte. Vamos a ver un caso que quizás ustedes conocen o han escuchado alguna vez. El señor Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, no sé si conocen un poquito la historia, un franciscano, polaco, bueno. Él termina en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y en un momento se escapa un prisionero, ¿no es cierto? Y entonces los oficiales dicen: como se escapa un prisionero, nosotros le vamos a dar muerte a alguno de ustedes. Este franciscano ve cuáles son sus compañeros y dice: bueno, esa persona que van a matar me ofrezco ser yo. ¿Por qué?, le pregunta el general. Porque ellos tienen familias y yo soy un religioso, entonces no tengo familia, decía. Entonces que me maten a mí. Cuando la iglesia reconoce eso, no lo reconoce como martirio al principio. El caso de Maximiliano Kolbe es un buen ejemplo de esta ampliación del concepto de martirio, porque este sacerdote franciscano murió en Auschwitz después de haberse ofrecido a reemplazar a uno de los prisioneros. En el 71, el Papa de ese entonces, Pablo VI, lo beatificó bajo el título de confesor, no de mártir. ¿Por qué? Porque todavía no estaba esta idea de que si una persona muere a consecuencia de algo de su fe, es mártir también. Pero fíjense, en el 82, San Juan Pablo II, que por ahí teníamos en algún momento en la foto también,
en contra incluso del juicio de algunos, decide canonizarlo como mártir a Maximiliano Kolbe. Y entonces Kolbe se transformó en el primer santo que cambió la forma de pensar el martirio. Ya el martirio no es solamente aquel que le dan muerte por lo que cree o porque no quiere renunciar a su fe, sino que le dan muerte por algo que se produce a consecuencia de su fe. Por haber dado la vida en esto y que esa vida se la hayan arrebatado o quitado, entonces esa persona es mártir. Así que nosotros llegamos a hablar del caso de nuestros mártires riojanos, ¿no? Ahí están Gabriel, que es un sacerdote, Carlos también, Wenceslao, que es un laico, y el padre obispo Enrique, que era el obispo de La Rioja. Ellos no fueron asesinados porque les pidieron que renuncien a su fe. Ellos fueron asesinados por las cosas que hacían a consecuencia de su fe. Entonces, por eso la Iglesia los reconoce como mártires, porque a ellos les han quitado la vida, como a Jesús, a consecuencia de las prácticas, de las cosas que hacían a partir de su fe. Incluso fueron asesinados por su fe. Entonces vamos a ver un poquito, ¿no es cierto? Estamos en la provincia de La Rioja. A ver si estamos acá. Esta es la capital de La Rioja. Esto es Chamical. Esto es Chilecito. Les muestro estos lugares, Sañugasta, porque en estos lugares fueron donde los asesinaron. De hecho, el padre obispo Enrique iba por Chamical, volviendo a La Rioja, después de haber celebrado la misa con cuerpo presente del padre Gabriel y Carlos, que los habían asesinado, y en esa vuelta en la ruta es cuando él sufre un accidente, dicen los diarios de ese tiempo, pero la investigación, digamos, mucho tiempo después demostró que en realidad no fue un accidente, sino que fue provocado. Él no tenía, por ejemplo, los escritos que llevaba, y además estaba dispuesto en forma de crucificado en la ruta. Con lo cual era muy poco, digamos. No, esa última parte no. Se supone que una persona va, ¿no es cierto?, manejando y tiene un accidente en la ruta, no termina, digamos, acomodado de una manera. Al obispo lo encontraron como si estuviera crucificado, digamos, en la ruta, y los papeles que él llevaba no estaban. Y el acompañante del que manejaba el auto, un laico, resultó ileso. Por supuesto estuvo inconsciente, pero no tuvo heridas graves. Se supuso un accidente. El obispo, decían los diarios en ese momento, falleció en un accidente de tránsito. Bueno. Ahora vamos a ver un poquito más, ¿no?, de cada uno. Yo esto se lo voy a pasar, así que no se preocupen. Bueno, ahí tenemos un poco de Enrique Angelelli. Carletti es el apellido, nació en Córdoba en julio de 1923, en el 38 ingresó al seminario, en el 61 fue consagrado después de haber sido sacerdote como obispo, auxiliar de Córdoba. Lo mismo que es el padre Maxi ahora, auxiliar de Quilmes. Bueno, él era auxiliar de Córdoba. Después fue ordenado en 1976 como obispo titular de La Rioja. ¿Qué es lo que hacía este obispo? Fue resentido por muchos sectores y por quienes tenían que librar su economía, digamos así, por las consecuencias de la actuación pastoral del obispo. Ahora comentamos eso. Él, por ejemplo, hacía misas radiales. O sea, la misa que él daba salía por la radio en ese momento, ¿no? Y en la misa él no se guardaba nunca digamos, denunciar la injusticia. Ustedes saben que el profetismo es una actividad de Jesús y no una actividad de los cristianos. Viene del Antiguo Testamento, los profetas, recuerdan, Isaías, Miqueas, Oseas, toda esta gente que es el profeta, bueno, el que está viendo una situación y está tratando de decir que Dios esa situación no está de acuerdo en lo que está pasando. Porque hay injusticia con los pobres, porque nadie atiende a las viudas, porque nadie atiende a los niños y a los enfermos. Es decir, el profeta, el que denuncia esta situación que estamos viviendo, no es de Dios. Y sobre todo, si los que la llevan adelante son aquellos que creen en Dios. Todavía más. La actividad profética de Jesús lo lleva a la muerte. ¿Recuerdan? El domingo de Ramos, ¿no es cierto? Después de la entrada triunfante de Jesús. Cuando Jesús va al templo, empiezan como a complicarse mucho las cosas, porque él ve que hay gente que está haciendo plata en el templo, ¿no? Y lo saca a patadas, literalmente. Literalmente. Enojadísimo. Esta es la casa de Dios. Esta es una casa de oración. Ustedes lo transformaron en una cueva de ladrones, dice Jesús. Y lo saca todo. Y ya ahí los sacerdotes y los miembros del templo, si ya lo tenían marcado de antes, ahí dijeron, a este hay que matarlo. Jesús entonces es asesinado
a consecuencia de su actividad profética. Lo mismo que el obispo Angelelli, que lo que hizo en La Rioja fue tratar de organizar a los campesinos que laburaban por 2 mangos, que los explotaban, y que claro, cuando los empezó a intentar organizar, los que se le vinieron encima fueron los dueños de los campos. Hay una parte muy rica en La Rioja, en la parte de Anillaco, de donde son algunas familias que nosotros quizá alguna vez escuchamos nombrar. Yoma, Menem, esas familias son de allí. Tienen mucho dinero a raíz de las actividades del campo, y muchas veces campesinos, no estoy hablando de los lugares más ricos, no estoy hablando justamente de la gente más pobre que trabaja en el campo. La actividad del obispo Angelelli y de los otros 3 que ahora vamos a ver está directamente relacionada con eso. Ellos van a intentar hacer colectas de alimentos, van a intentar organizarlo, van a hacer misas con la familia, van a acompañar la organización, y a consecuencia de todo eso son asesinados en la dictadura militar, porque en aquel momento esa actividad era considerada como subversiva. Nosotros no nos vamos a meter porque ahí también es historia, pero bueno, en aquel momento básicamente muchas personas eran consideradas de esa manera por distintas razones, ¿no? Esta es una de ellas. Entonces, bueno, el obispo Angelelli, entonces, regresando de Chamical a La Rioja, después de haber celebrado la novena en el funeral de sus hermanos asesinados, Gabriel, Carlos y Wenceslao, murió en un accidente provocado por otro vehículo, en el paraje del Pastor. Luego, en el 2014, hace poquito, 2012 abre el juicio, 2014 la sentencia. Miembros de la dictadura militar fueron juzgados y condenados en julio del 2014. El obispo Angelelli no había muerto en un accidente, lo habían asesinado. Aquí hay algunas fotos de él, por si alguien no lo conoce. Acá está él en las misas, ¿no? Acá está junto a sus padres. Acá está ordenado y acá está participando del Concilio Vaticano II. Hubo un cambio muy grande en la iglesia en aquel concilio, que fue entre el 62 y el 65, y de nuestros obispos participaron el cardenal Pironio, que era un obispo de la capital federal, el padre obispo Angelelli y algunos más argentinos estuvieron en ese concilio. ¿Ven cómo se vestía el obispo Angelelli? No. Ese es el padre Gabriel, que lo acompaña. Bueno, pero no los quiero aburrir, por eso voy un poco rápido, pero después les paso todo esto. El padre Gabriel Longueville, ya nos vamos dando cuenta por su acento, él era de Francia, ¿no es cierto? Nació en 1931 en Ardèche, en el sur de Francia. En el 42 entró al seminario y después de ser ordenado, él se ofrece para ir a distintos lugares del mundo como misionero, ¿no? Sacerdote diocesano, ¿eh? Acá en Quilmes también tuvimos 2 sacerdotes diocesanos que se ofrecieron y fueron a misionar en otros lugares. Uno de ellos vino hace poco, el padre Juan José Bazán, que estuvo en Haití como misionero. Sacerdotes diocesanos que le dicen al obispo: mire, padre obispo, yo me ofrezco, si hay alguna otra diócesis o lugar en el mundo que necesita sacerdotes mucho más que esta, yo me ofrezco. Bueno, entonces Gabriel Longueville lo hizo con el arzobispado de París y le dijo al obispo de París: yo me ofrezco para ir a otro lugar. Y lo mandaron a Argentina. Cuando lo mandan a la Argentina, él visita, ahí lo tenemos en la parte de acá, la diócesis de La Rioja, donde conoció al obispo Angelelli y adhirió inmediatamente al proyecto que tenía el obispo, ¿no? Entonces, se enamoró un poco de la diócesis de La Rioja y decidió quedarse a trabajar.